Bueno, acá estamos visitando a los muchachos de Malvinas Siempre, unos amigos que siempre colaboran con el programa. Me llevo a la mejor picha malvinera, estamos, bueno, mejor dicho, están cumpliendo unos 10 años y podemos encontrarlos en el barrio de Floresta, en la calle Joaquín B. González 974 y también por las redes sociales, en Instagram como malvinas.siempre y en Facebook como Malvinas Siempre. Así que como siempre te digo, gracias Gracias, Lupita. Mati. Gracias. Saludos a la audiencia. Vengan todos, Malvinas Siempre, la mejor ropa marinera. Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión tengo el placer de entrevistar al mayor retirado, veterano de guerra de Malvinas, Rubén Figueroa. ¿Cómo estás, Rubén? Buen día, ¿cómo te va? Contento de verte y escucharte y participar de tu programa. Por favor, el agradecido soy yo y realmente te agradezco por este tiempo que me estás dando para conocer un poquito de tu historia. Así que gracias. Bueno, tuvimos varios intentos fallidos por problemas de agenda de cada uno, pero Pero se bueno, pudo finalmente concretar, logramos conectarnos. exactamente. Y como siempre vengo arrancando, me gustaría preguntarte, ¿en dónde naciste y esta vocación de ingresar al ejército, cómo te nació? Bueno, mira, yo nací en Santiago del Estero, Ujú. eh, el 8 de julio del 48, y cuando era joven, cuando era pequeño, ya me incliné por esta especie de vida militar en ese momento tan incipiente que fueron los Boy Scouts. Ujú, O sea, fui Boy Scout, el famoso siempre listo, ujú. y bueno, mi padre es el que me descubrió un poco la vocación y me incentivó para ello, porque a los 12 años, un poquito antes, obviamente, me enteró de que había visto que había un liceo militar en Córdoba, donde se hacía el secundario. Entonces me entusiasmó la idea y bueno, allí fui con todas mis ilusiones a cuesta desde Santiago del Estero en el año 1960. Es decir, fue mi primer atisbo de estar dentro bajo un régimen militar, Sí, eh, una experiencia muy cara a mis sentimientos, que hoy en día, después de tantos años, seguimos en contacto con todos los camaradas nuestros que formaron el Liceo Militar General Paz en Córdoba, y aún hoy en día tenemos inclusive un nodo acá en Buenos Aires, que somos cerca de unos 20, que son cadetes o egresados del Liceo Militar General Paz, que nos seguimos reuniendo. Fue una experiencia muy enriquecedora para mí, además me reafirmó en mi vocación militar, porque ahí me di cuenta que me gustaba la disciplina, me gustaba el mando, me gustaba la obediencia y me gustaba la carrera de las armas, como en definitiva se concretó mi vocación. claro, y me imagino entonces que después del liceo ingresaste al colegio militar. Claro, una vez que terminé y me recibí de subteniente de reserva en el Liceo Militar General Paz, me fui al Colegio Militar de la Nación, en Palomar, Ujú. eh, lugar donde terminé de reafirmar mi vocación militar, porque evidentemente ya era una carrera, empezaba una carrera militar, porque el liceo era un secundario militarizado, Ujú. y tuve la gran suerte que en el liceo tuvimos los mejores profesores, porque eran todos profesores de la Facultad de Córdoba, en la Universidad de Córdoba, un gran nivel intelectual, y bueno, eso me facilitó también mucho intelectualmente para encarar la parte definitiva de mi carrera militar, que es el Colegio Militar de la Nación. Cuando uno hace el liceo, te ingresas en segundo año, ¿puede ser? Entro a segundo año, si yo le gané Ah, un año a mis compañeros, entré directamente a segundo año en el Colegio Militar de la Nación. Ellos habían hecho algunos preparatorios y primero, ujú. y otros habían entrado directamente a primero. Así que yo era bastante joven con respecto a mis compañeros de la camada, la promoción 99 del Colegio Militar de la Nación. ¿En qué año te egresaste como subteniente? Yo egresé como subteniente en el año 67, perdón, 68, 68. 68, Bien. exactamente. ¿Y qué arma elegiste? Yo elegí la infantería, o sea, iba decidido a la infantería, Ujú. eh, así que entré directamente en la tercera compañía de infantería del Colegio Militar, y bueno, ahí seguí con elegir armas
yo me quedé en infantería, obviamente, porque era lo que me gustaba. Perfecto, bien. Una vez ya egresado como subteniente, ¿cuál fue tu primer destino? Perdón, no te escuché bien la pregunta. Una vez egresado, ¿cuál fue tu primer destino? Bueno, una vez que terminé el Colegio Militar de la Nación, hicimos un pequeño cursillo en la Escuela de Infantería y a partir de ahí empezamos a elegir los destinos. Y a mí me tocó Junín de los Andes, Regimiento 26 de Infantería de Monte. Así que allí fui a Junín de los Andes, en la frontera con Chile, Ujú. con otros 3 compañeros míos, donde pasé 3 años de mi carrera militar, inicio como subteniente, adquiriendo toda la experiencia que se adquiere en esos primeros años de la vida militar. Tuve la gran suerte de, cuando llegué yo tenía 20 años y Sí. estaba incorporada a la clase mía, es decir, yo tenía soldados en mi sección que tenían mi misma edad. Es una experiencia muy, muy buena porque eh, compartir esos años con la gente del lugar, normalmente dicen los chatos, o sea, los originarios de la zona, y gente muy humilde, gente muy leal, como toda la gente del interior, de buen corazón y muy aguerridos. Eran soldados que tenían una determinación para hacer todas las actividades de la vida militar e inclusive muchos desde el punto de vista cultural aprendieron a calzar los borceguíes, a lavarse los dientes. La mayoría iba a la escuela primaria, terminaron en ese año terminaron la escuela primaria, nos habilitaba después para seguir la secundaria. O sea que aparte de prepararlos para el combate y para la defensa de la patria, también socialmente e intelectualmente salieron con una mayor preparación, que es la obra social más grande que hace el ejército, sobre todo en esos rincones y en aquellos tiempos. Por eso se decía que en aquellos tiempos el servicio militar obligatorio igualaba. Eran todos iguales. Exactamente, exactamente. Había gente de nivel bajo y había otra gente de nivel clase media, Ujú. y bueno, eso iguala y democráticamente creo que es un paso importante que da la juventud en aprender a recibir una vida disciplinada, este, y además aprender a compartir todos las alegrías, los sufrimientos con gente de otro extracto social. Inclusive es una socialización que reciben ambos de lo que se incorpora de la vida de cada una de estas personas que viven en distintos ambientes geográficos y en distintos niveles educacionales, ¿no? Y sociales. Claro, claro, te entiendo. Y a lo largo de tu carrera militar, antes del 82, ¿cómo te surgió esa idea de ser comando? Bueno, yo cuando terminé el, mi destino en Junín de los Andes, en 3 años, pedí un Ujú. lugar un poco menos rústico, digamos, un poco más civilizado, porque ahí en Junín de los Andes había 3 meses de invierno que nos quedábamos aislados, que se cortaba el camino que iba a la Rinconada por la nieve y nos quedábamos parados ahí, Ujú. aislados. Entonces quería tener un lugar, un destino un poco más placentero, digamos, o más, un lugar, una ciudad un poco más grande. Y bueno, y lo que son los destinos de Dios y de la superioridad, me mandaron de nuevo a la frontera con Uruguay a Monte Caseros, 504 de infantería, donde, como digo yo, Dios mueve los hilos de la historia de cada uno. Ahí fui que conocí a mi señora y me casé. A partir de ahí estamos juntos hace el mes de julio, el 14 de julio, cumplimos 50 años de casados con esa entrerriana fortinera que nos llevó a lo largo de toda esta carrera tan dura y difícil, ¿no? Ah, Así que bueno, agradecidos a Dios por ese lugar. Y bueno, estando ahí, me salió el pase al liceo militar, General Paz en Córdoba. Volví a mi liceo militar querido, pero ya como oficial jefe de la compañía. Y pedí otro destino bueno también y me salió a Apóstoles, Misiones. ujú. Entonces ahí me di cuenta que para que lograr un destino un poco más favorable tenía que tener algo de chapas, y dije, bueno, el comando es lo mío.
de que me decidí a hacer el curso comando, sabía que era un curso muy exigente, una selección muy exigente también, detallada, y que tenía que prepararme muchísimo desde el punto de vista físico, intelectual y psicológico para poder ser comando. Y bueno, allá me anoté, mi jefe no me autorizó en ese momento, me dijo, bueno, vamos a ver. Pero yo lo presionaba con la preparación mía que hacía todos los días, me veía a mí a las 5 de la mañana salir, a veces a las 11 de la noche salía a correr, y hacer toda mi preparación con la finalidad de poder rendir y que me acepten en el curso comando. Así fue mi intención, mi inicio y esa segunda vocación, o esa parte de la vocación militar, que es la de tropas elite, como son los comandos, ¿no? El comando y además el curso de paracaidismo también. Las dos brevetes, comando y paracaidista, porque yo no era paracaidista. ¿Se hacen a la par? Se hacen en La Paz, los que no eran paracaidistas, hicimos el curso simultáneamente, ¿no? El Bien. comando, por lo que nos exigía mucho más que los otros, porque evidentemente adquirí las dos aptitudes, si bien se complementaban muchas cosas, pero había técnicas que teníamos que aprender la parte de la técnica de comando. Claro. ¿Y el curso este de comando cuánto dura? El curso de comandos, no sé qué ahora, pero en aquella época duraba 3 meses. Primero en septiembre, octubre y noviembre, y terminaba algo en diciembre, por los primeros días de diciembre. Un curso muy exigente. Nosotros rendimos para ingresar cerca de 180 más o menos, y al final terminamos 26, terminamos el curso comando. A lo largo de ese periodo del curso se fueron quedando en el curso, fueron separados por distintas causas. Así que bueno, fue un curso que lo más cercano a la guerra, porque es un curso donde uno trabaja siempre con munición de guerra, en situaciones cuasi reales, con enemigo también simulado, pero enemigo al fin, con perros y con persecuciones y con tomada de prisioneros y todos los condimentos que tiene ese curso comando, que permanentemente está con adrenalina al mango. Ese curso comienza en Campo de Mayo durante prácticamente unos 20 y pico de días, donde uno aprende todas las técnicas individuales y de patrulla para después desarrollarlas en las otras etapas, y además bien alimentados para estar con todas las condiciones físicas óptimas para encarar las etapas, que son durísimas, porque hay normalmente cada etapa empieza con un lanzamiento en paracaídas, una situación de combate en los ambientes geográficos, y uno pasa de 40 grados a la sombra en Misiones a 10 grados bajo cero en Bariloche, por ejemplo. Entonces, este curso, lo que pasó también fue un inconveniente al empezar el curso, porque cuando iba a rendir yo, tuve un problema de salud, un hijo mío, varón, tuvo una meningitis estando allá en Apóstoles mientras me estaba preparando, y lo tuvimos que evacuar al hospital militar, y entonces se produjo el problema o la disyuntiva de que hacía el curso, no tenía un hijo internado, o sea, tenía que rendir el curso. Entonces, bueno, hablando con mi señora, me dijo, no, empezó a mejorar mi hijo, a Dios gracias, y bueno, pude rendir las condiciones para ingresar al curso, y bueno, gracias a Dios rendí bien y mi hijo se mejoró, y después pude ingresar al curso comando en el año 77. En 1977 estuve haciendo el curso comando en la Escuela de Infantería y los ambientes geográficos que te menciono anteriormente. Bien. Y sí, en la especialidad comando en el ejército argentino se creó más o menos para esa época, ¿no? Y los comandos, en realidad, los comandos, había unos ciclos comandos que se empezó en el año 66, 67, ya había ciclos comandos en la escuela, en la escuela de paracaidistas. Uno de los que inició esos ciclos comandos, que duran 2 semanas, era mucho más menor duración, igualmente menor capacitación,
comenzaron los primeros ciclos comando, pero no estaba la aptitud del comando aprobada todavía por el ejército. Posteriormente, en la evolución, que fue incrementando la cantidad de gente y la cantidad de participantes y la cantidad de gente que egresaba en ese ciclo comando, hasta que pronto, en el 78, recién se armó un equipo comando, un grupo comando, una sección comando a cargo de Zainuddin para custodiar los objetivos más importantes de lo que fue aquel campeonato del mundo, ¿no? Claro. Ahí se armó el equipo Halcón 8, se llamó. ¿Te Que era, tocó ser eso fue parte? ¿Cómo? ¿Te tocó ser parte? No, en ese momento yo no participé de eso. Y esa estructura siguió, perduró en el tiempo hasta que se produjo el tema Malvinas. Cuando se produjo el tema Malvinas, el 2 de abril estaba una estructura del Halcón 8, pero claro, cuando se creó la compañía de comando, obviamente tuvimos que hacer reajuste, incorporar gente y armar la compañía a cuadro de organización, que se llama. O sea, completarla toda esa estructura, ese esqueleto que tenía. Así que bueno. El curso comando comienza con un lanzamiento después de la etapa de Campo de Mayo. Comienza con un lanzamiento en paracaídas en situación de combate a baja altura, descenso. Comienza en la etapa que se llama Mazaruca, que es donde termina. Comienza en Ceibas, a caballo de la ruta 14, creo que conocerán la localidad de Ceibas, que es donde se divide y se va, uno sigue para el norte de la ruta 14 en dirección a Concordia, y el otro se desvía a la izquierda en dirección a Paraná. Ese es el lugar que se llama Ceibas, que existe todavía ese lugar. Ahí es un descenso en paracaídas y empieza la etapa de, digamos, Manezal. O sea, vivimos permanentemente mojados, cruzando aproximadamente cerca de 5 o 6 arroyos. El más importante de todos es el arroyo Paranacito, que es reconocible cuando uno pasa en la ruta 14 en esa zona de puente. Vamos permanentemente haciendo operaciones de combate, golpe de mano, emboscadas, exploración, todo bajo situación de combate con el enemigo real. Y bueno, cada 2 o 3 días va cambiando el jefe de patrulla, que son los cursantes que dirigen la patrulla, que es el responsable de planificar la operación que se le va dando a cada uno, y en base a eso uno va realizando esas operaciones, conduciendo a la patrulla. Ahí se ve la capacidad de mando, la perseverancia, el arrojo, el riesgo que corre, la audacia, todas esas virtudes que bueno, van conformando al soldado de la aptitud especial de comando, ¿no? Y ahí tuve un inconveniente yo porque a caballo de que estamos permanentemente mojados, un esporo de los camalotes que hay muchísimo ahí en esa zona, se fue metiendo entre la piel y la media, me hizo una infección que, bueno, casi abandoné el curso ahí porque no podía continuar, tenía la piel, las 2 piernas, los pies, los tobillos, en carne viva. Y bueno, en el momento que paramos las patrullas para cambiar de patrulla y abastecernos, etcétera, etcétera, y descansar un poco, ahí me fui cambiando las medias, poniendo media seca para descansar un poco, y me fui curando con lo que yo siempre llamo el hipogloss, el san hipogloss, le digo. Sí. Curé con hipogloss. Dios gracias, pude terminar esa etapa donde casi abandoné el curso porque fue muy, muy difícil continuar marchando a la par de todos los otros que estaba disminuido yo físicamente realmente. Una vez que llega uno a Mazaruca, que es un establecimiento donde tiene la pista de bombardeo, la Fuerza Aérea, se hace una instrucción de poligonales en medio de odasales, y una vez que termina eso, hay un día de recuperación, un día y medio de recuperación, donde comemos bien, descansamos, porque el otro día teníamos que salir a aguantar en avión de nuevo y lanzarnos a posto. Bueno, terminó la primera etapa, se fueron yendo personas ahí, comandos, o los que aspiraban a ser comandos, se fueron quedando, otros fueron separados en el cónclave que se hace a fin de cada etapa, y bueno, saltamos de nuevo en medio de la selva,
en paracaídas, y ahí empezamos la etapa de selva netamente, donde teníamos que hacer patrullaje, emboscada de nuevo, ejercicio con tiro con munición de guerra, y hay una etapa de supervivencia. Lanzan ahí en un sector demarcado ya, estaba todo custodiado para que salgamos de ahí desnudos y con 2 o 3 elementos nomás de supervivencia, arreglarnos cada uno para ver cómo podía subsistir. Previamente habíamos tenido una clase de cómo consumir todos los animales que hay en la zona, así que una palestra una pista donde estaban todo tipo de animales, había que cocinarlos, cortarlos, matarlos, y inclusive hay una cosa risueña que nos hacían encariñar con un monito tití que había andado con nosotros ahí como especie de mascota, donde estábamos en la plaza, y de pronto nos ordenan que lo matemos, como si matara al perro tuyo, Claro. como para probar esa audacia y esa forma de vencer alguna vez algunos sentimientos, y porque en la guerra tenés que, en muchas circunstancias tenés que hacer eso, ¿no? Entonces, de ahí comimos todo tipo de bichos, y después nos lanzan ya a la pista donde estaba a hacer este, la supervivencia, y cuando termina eso, y cuando termina esa etapa, hay una cosa muy divertida, que se hace una pista de combate en medio de la selva. Van con sendas, ¿no es cierto? Van probando, haciendo actividades, el descenso en cuerdas, sobre sogas, trepar árboles y cruzarse a 2 o 3 árboles más y seguir la pista de los lugares que van indicando. Y al final uno se encuentra con el obstáculo último, uno viene ya, por supuesto, un desgaste físico bastante grande, y una pista que tiene una empalizada, que tiene un espacio para pasar de un hombre, digamos, con los brazos caídos, pasa perfectamente por ahí, pero lo que pasa es que del otro lado de la palestra esa está dos perros que están prácticamente justo con la misma distancia como para que pasemos exactamente por ahí si no te muerde. Bueno, ahí nuevamente cuando había cansado, pasé la pista y me mordió acá a la derecha, en el brazo derecho, me mordió el perro, uno de los perros, pero seguí corriendo, y al final, en unos 80 metros, había una palizada que había que subirla, de cualquier forma. Así que bueno, subí la empalizada como pude y me tiré del otro lado, y cuando me tiré dijo, oh, bueno, terminé la pista. Bueno, craso error mío. Siempre hay que estar preparado, el comando tiene que estar siempre preparado para ver el enemigo y estar permanentemente preparado para recibir ataque de cualquier lado. Cuando bajo yo ya destrozado físicamente, ya sin aire, veo que se acercan 5 tipos con el rostro en todo negro y me empiezan a golpear, pegar, me tuve que defender. Bueno, eso fue prácticamente casi el final, porque el final, después de toda esa lucha con esos comandos, que eran comandos del ejercicio, ¿no? Estaban a cargo del ejercicio, me dan a brindar un vaso, esos vasos que tienen, jarros, mejor dicho, que tienen en la marmita y el jarro de aluminio, famoso de los soldados, y me dice, ¿por quién va a brindar el comando? Bueno, uno brinda por la patria, la familia, y adentro empezó a tomar, y era sangre de vaca, por supuesto le han metido sal para que no se coagule, pero bueno, a fondo, así que terminas con toda la cara llena de sangre. Y ahí uno termina la etapa de misiones, ¿no? Una etapa bastante movida y diversa, y además muy desconocida para nosotros. Normalmente la selva cuando uno entra a la selva, el mismo ambiente geográfico, la humedad, todo eso lo deprime, lo achata, Claro. resta fuerzas y empieza con una especie de depresión, porque la humedad es terrible, además en las situaciones en que íbamos, nosotros después de haber saltado en paracaídas en medio de un lugar desconocido, y eso lo viví después en un cursillo que hice, después te lo cuento, en Brasil. O sea, pasar la selva es un gran obstáculo que una vez superado, te superás casi el 50% del curso, ¿no? Bueno, ahí también, recuperación, 1 día y medio, 2 días de recuperación. Hicimos un ejercicio de acción psicológica, me acuerdo, ahí en la zona de
de una población que estaba, no me acuerdo en este momento la población, era una zona azucarera, y casualmente el que dirigía ese ejercicio era el padre de Victoria Villarruel, nuestra vicepresidenta. Así que era compañero mío además, es compañero mío, ¿De promoción? mi misma también es comando paracaidista. Bueno, una vez que está eso hecho, eso nos montan en avión, paracaídas, hasta Bariloche. Bariloche nos lanzan también en la pista eh, de aterrizaje de los aviones, un sector ya demarcado, y ahí empezamos la etapa de montaña, blue, ascenso, descenso, trabajo con nieve, trabajo con hielo permanente, con grampones, o sea, todo lo que es el manejo de un combatiente en la nieve, ¿no? Con bajas temperaturas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, una vez que termina la etapa esa de Bariloche, hacemos esquí, obviamente, ascenso, descenso en cuerda, rappel. Nos vamos a Córdoba, lanzan en el campo que tiene el ejército ahí en las afueras del regimiento de paracaidista 2, campo inmenso que tiene el ejército, y ahí empieza la etapa de Sierras Bajas, sí, Sierras Bajas, que tiene la característica que tiene una gran amplitud térmica, o sea, durante el día podés llegar a tener 30 y pico de grados, y durante la noche baja a 0 grados, ¿no? O sea, tenés que andar con todo arriba y cargando con todo, haciendo ejercicios de nuevo, como nosotros, otras etapas, y bueno, al final de todo eso, hacer el ejercicio final que hicimos fue la destrucción del dique San Roque, obviamente simulado, pero bueno, tuvimos que poner las cargas y todo como correspondía, y ahí nos toman prisioneros a todos, cerrándonos usando el puente. Hay una especie de un camino que está al costado del dique, y está la pared, ahí nos tomaron prisioneros a todos, y bueno, entramos en lo que se llama un campo de prisioneros durante casi 3 días y piquito, duró más o menos. Ese campo prisionero lo colocan en forma individual a cada uno, desnudo, lo meten en un cono truncado, invertido, o sea que no podés arrodillarte, nada, tenés que estar parado. Entonces las rodillas sufren muchísimo, estás desnudo y tenés que soportar todas las temperaturas con las diferencias térmicas que hay en mañana, en la noche y durante el día. Te daban de comer en la mano, y tiraban el cucharón así de polenta, arroz, lo que sea, y bueno, tenías que hacer tu vida ahí, y periódicamente te mandan, te llevan a la carpa, te interrogan sobre todo lo que sea la misión que cumplías, quién es tu jefe, cuál es tu número de matrícula, cómo te llamas, qué andas haciendo, bueno, todos los interrogatorios normales que uno tiene que resistir, obviamente, las presiones que sufre adentro, que bueno, no le voy a contar por razones obvias. Bueno, y una vez que termina el curso ahí de la etapa de Córdoba, ya nos vamos a Campo de Mayo de nuevo. Algunas veces algunos cursos que van a Mar del Plata, hacer una etapa de desembarco en playa, camping submarino algunos, pero esa etapa es aleatoria. También hemos hecho en alguna oportunidad, cuando yo estuve, hice un ejercicio en Comodoro Rivadavia, caballo de la Ruta 3, cruzamos toda salteando la ciudad de Comodoro Rivadavia, y agarramos una ruta que va en dirección a la frontera del Regimiento 25 de Infantería, regimiento que estuvo en Malvinas con Seineldín. Ese fue un ejercicio de exploración larga distancia con unos MOWA, tipos MOWA. Bueno, también tienen que hacer una serie de operaciones, destrucción de puentes, destrucción de las famosas, los que sacan el petróleo, esas máquinas que no sé cómo la llaman, no me sale el nombre en este momento. Bueno, eso es algunos cursos, o sea, también va variando cada año el curso. Hoy en día está mucho más tecnificado,
mucha más tecnología, y en este momento hay dos compañías de comandos, la compañía 601 y la 602, y se ha creado una tercera compañía, la 603 de comando. Así que la actitud especial de comando ha crecido muchísimo en este tiempo. Una vez que volvemos a Campo de Mayo, terminamos de hacer el curso de paracaidismo, hacemos saltos que faltaban para recibirnos como paracaidistas, y bueno, y después terminamos de rendir las materias que corresponden, todas las materias intelectuales que tenemos, y bueno, después se produce nosotros terminamos 26, creo, ¿no? De los cuales hay oficiales y oficiales, había gente de la Marina también, y algunas veces hubo gente de la Fuerza Aérea. Y hubo cursos, en el cual yo fui segundo jefe de compañía del curso comando, después que vine en Malvinas, después que vine del curso comando, que fue internacional. Ese curso internacional, había gente de Brasil, había gente de Uruguay, había gente de España, había venido un capitán de España, y un paraguayo, me parece que había, y un sudafricano, dos sudafricanos que uno se fue del curso por problemas físicos. Bueno, me había olvidado contarte que en la etapa de Mazaruca, al final de la etapa, antes de embarcarnos para lanzarnos en paracaídas en Apóstoles, hay una etapa, una parte que se hace buceo en río. El buceo en río es muy complicado porque no tenés noción de dónde está la superficie. Entonces te desorientás muchísimo, te tenés que guiar siempre por las burbujas que salen de la aspiración que haces del oxígeno, ¿no? Se hace una especie de cuadrilátero con, digamos, pesos en las puntas, y se colocan unos cordeles, unas cuerdas arriba, y entonces uno tiene que bajar en el cuadrado ese que está en la orilla, bajar, empezar a sacarse las pesas para bajar, para estar a una altura determinada, después sube de nuevo una vez. Entonces va haciendo una especie de circuito. Y ahí tuvimos la desgracia que un oficial, un curso internacional de Uruguay, el teniente Maturro Paniza, que ahora te cuento la desgracia de lo que pasó a este hombre, y yo fui partícipe del destino de esta persona por algo que te voy a contar. Este teniente, cuando bajó, se sacó la pesa, seguramente lo que suponemos es que le tocó una rama, algo el cuerpo, se asustó y se sacó las pesas, se tiró el cinturón de pesa, entonces subió a la superficie estando soportando abajo una atmósfera más o menos unos 5 metros, y se produjo traumatismo pulmonar. Lo encontraron a los 2 días, entonces, ¿por qué es un dolor muy fuerte que sufrió? Porque este oficial uruguayo ya vino al curso comando a instancias mías. ¿Por qué? Porque cuando yo hice el curso de lancero, después de haber hecho el curso comando, salí primero y me mandaron a hacer el curso lancero en Colombia. Y en Colombia también es internacional, y había un uruguayo, entonces lo incentivé para ver si quería mandar gente a hacer el curso internacional en Argentina. Y él lo mandó al teniente Maturro Paniza, que es el que murió. Entonces yo, como era segundo jefe del curso, tuve que entregarle el cuerpo, y justo viene mi amigo, Serpa, le llamaba el teniente capitán, era ya, Serpa del ejército uruguayo, a retirar el cuerpo. Así que le entregó el cuerpo de alguien que había estado ahí en el curso comando en nuestras instancias mías. Un dolor muy grande. Y bueno, fuimos parte del destino de esta persona, que era un brillante soldado. Bueno, una vez que terminé de hacer el curso comando, primero salió de los oficiales, salió el famoso Perro Cisneros, que lo ubicás, creo, porque es bastante conocido y nombrado, es un prototipo de comando. Y él lo mandaron a la escuela de Chorrillos a Perú a hacer el curso comando, en Perú. Un curso durísimo también. Y yo me fui a Colombia a hacer el curso de lancero. Bueno, un curso duro también, bueno, durísimo, porque no sé si te acordás que fueron los lanceros los que la rescataron a la Ingrid Betancourt, aquella diputada,
senadora, creo que era, con las FARC. de la FARC, la tuvo secuestrada mucho tiempo y los que la rescataron fueron los lanceros, entonces donde yo hice el curso de lancero, un curso durísimo, y bueno, eso lo hice en el año 78, justo en el momento que estaba el conflicto con Chile. Así que donde estaba allá me presenté yo mandé un telegrama, un memorándum, un telegrama así, al agregado militar en Colombia, a ver si quería que me presente y volver acá a mi patria, porque estaba el tema del posible conflicto o el probable conflicto con Chile, ¿no? Me dijo, no, siga haciendo el curso, olvídese usted. Así que bueno, terminé el curso ahí y me volví a Misiones, que era mi destino, y bueno, de ahí me mandaron a la Escuela de Infantería. Escuela de Infantería porque había adquirido esa actitud especial y bueno, iba a formar parte de la división de enseñanza donde estaba el curso comando y el curso de teniente que pasan por la escuela. Eh, Estando ahí haciendo como segundo jefe del curso comando, eh, salió una invitación del gobierno del ejército de Brasil para hacer un cursillo de guerra en selva. Entonces nos fuimos 3 personas, me dijeron a mí también, y me fui hasta a Manaus, en pleno Amazonas, a hacer el cursillo de guerra en selva. Bueno, ahí te digo que ahí aprendí también el tema de cómo combatir el tema de la depresión que te agarra cuando estás en la selva, los 2 o 3 días, el tema de la humedad, el ambiente geográfico, poca luz, porque es una selva muy cerrada, bueno, cómo moverte en ese ambiente geográfico con todos los animales que tienen ellos, que son mucho más grandes que los nuestros. Es otro mundo. ¿Eh? Es otro mundo. Vos entras en la Otro, selva y... otro tipo de guerra. O sea, la selva nuestra es un poco menos espesa y menos agresiva también. Eh, bueno, y eso fue un poco el tema de los comandos. Una vez que estuve 2 años con el mayor rico jefe del curso comando, yo era el segundo jefe del curso comando, así que salíamos a hacer el curso comando todos los años. A partir de julio empezamos los reconocimientos, las exploraciones para ver cómo se montaban, quiénes eran los árbitros, qué lugar íbamos a tocar. O sea, van cambiando los ambientes geográficos con la finalidad de tratar de cubrir todos los ambientes geográficos que tiene nuestro querido país, que es tan rico en ambientes geográficos. Por eso que a los años va cambiando, cada año va cambiando este tipo de ambientes geográficos. Bueno, hasta aquí alguna pregunta que haya surgido, alguna duda, algo que quieres que te aclaren. No, con esto la verdad dejaste muy en claro lo intenso que es el curso comando. Y entonces, si no entendí mal, una vez que uno hace el curso comando, después automáticamente vuelve a su destino. No es que se queda orgánicamente como un comando. O sea, uno hace el curso y vuelve a su destino. Sí, porque en ese momento estaba el equipo Halcón 8, pero era muy poca gente que había. Entonces, normalmente vuelven a Claro. nuestro destino, pero el comando siempre tiene que mantener la aptitud especial de comando. Cada 2 años Bien, pasa por la escuela de infantería a hacer la actualización y rendir las pruebas de su física e intelectual que les piden, ¿no? Entonces, bien. de esa manera uno conserva el brevet y logra digamos, capacitación de los nuevos actitudes que hay, los nuevos conocimientos de armas, de todo tipo de actualización que existe. Y bueno, que últimamente en esa época se fue empezando a la tecnología, empezó a entrar mucho en las patrullas, con Claro. todo tipo de radios y localizaciones satelitales, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Así que bueno, yo también participé de los 2 años que estuve, tomar las pruebas a los comandos que venían, así que conocí casi a todos los comandos del ejército, ¿no? Me pasaban por la escuela de infantería a rendir las pruebas de capacitación, de mantenimiento de la aptitud. Bien. Bien. Bien, Rubén, y ahora con todo esto que nos comentaste de todo tu entrenamiento, los distintos cursos comandos, el famoso 2 de abril del 82, ¿dónde te sorprende? El 2 de abril yo estaba haciendo mi segundo año de la escuela de guerra. Había hecho mi Ujú. primero en el 81, después de haber sido destinado en la escuela de infantería, pasé a hacer el curso de Estado Mayor, Sí. son 3 años. Estaba en el segundo año cuando se produjo la recuperación de las Malvinas. Yo vivía justo frente al hospital militar en un departamento, estaba dedicado a estudiar, trabajo
netamente intelectual, pero no obstante me mantenía físicamente porque tenía que rendir mis condiciones como lo hacíamos cada 2 años, ¿no? Bueno, en ese momento cuando se produjo el desembarco de la recuperación de las Malvinas, inmediatamente yo empecé a buscar la forma de ir a Malvinas. O sea, no podía ser que me hubiera preparado toda mi vida para combatir, que la patria necesitaba mi presencia de todos los soldados, obviamente, pero bueno, yo quería ir como comando y empecé a gestionar a ver cómo nos podían convocar o listar, movilizar, como le llamaban el término militar, ¿no? Y entonces logré que me movilizaran, junto con el capitán Jándula, que estaba conmigo también haciendo el primer año en la Escuela de Guerra, él. Así que fuimos destinados a la compañía de comandos incipiente todavía, porque era una especie de esquema esquelético, una compañía de comando esquelética todavía, entonces empezó a recibir gente, movilizar gente de la actitud especial de comando para completar a cuadros de organización la compañía de comando. En ese momento el jefe era el mayor Castañeto y había cerca de 5 o 6 comandos que estaban destinados ahí, y bueno, empezó a recibir la gente y darle la preparación correspondiente, prepararnos también físicamente, algunos que no estábamos tan en condiciones físicas, recibir la parte de inteligencia, armar las patrullas, armar las secciones, todo el tema logístico, que no estaba, había que completar todo el cuadro de organización logístico, la parte logística era lo que teníamos bastantes deficiencias, pues no estaba armada como para abastecer a una compañía de comandos, tenía tus 3 secciones de comandos, y después tenía una plana mayor donde yo estaba como segundo jefe de la compañía y además era oficial de operaciones. Bueno, ahí empezamos a ver la posibilidad de hacer una exposición en el comando en jefe, lo llamaban en ese momento, para enterar a la superioridad de todas las posibilidades que teníamos, la potencialidad que teníamos nosotros, todas las prestaciones que podíamos brindar en Malvinas. Entonces nos destinaron a hacer un reconocimiento a un grupo reducido de la plana mayor, era el jefe de la compañía, el operación era yo, y el oficial de inteligencia y un oficial de comunicación, el teniente Anadol. Entonces nos ordenaron autorizar un reconocimiento a un sector determinado en el sur, que no lo voy a decir por razones obvias, y después de eso si podíamos pasar a Malvinas para ver digamos, qué prestaciones podíamos hacer nosotros en la defensa de Puerto Argentino y de Malvinas, ¿no? Entonces tratamos de hicimos al revés en realidad, lo que hicimos, invertimos la orden, nos fuimos primero a Malvinas y después veríamos si hacíamos el reconocimiento. Así es que llegamos el aeropuerto de Comodoro Rivadavia, y justo estaba embarcando una compañía del Regimiento 4 de Infantería de Montecasero, y nos subimos ahí, toda la plana mayor, que éramos 4 personas que te dije, y nos fuimos a Malvinas. ¿Qué día Bueno, llegaron? ¿Cómo? ¿Qué día llegaron a Malvinas? Eso llegamos nosotros el 22 de abril, o sea, 20 días después de haber recuperado las Malvinas. Bueno, obviamente lo primero que hicimos, tomar contacto con el general Menéndez, que estaba a cargo de las operaciones en ese momento, era el gobernador de la isla en ese sentido, y entonces le hicimos una exposición de todas las prestaciones que podíamos hacer nosotros, cuáles eran las capacidades que teníamos, y entonces quedó convencido el que tenía que ver la compañía de comando, que se estaba preparando en Campo de Mayo, terminando su abastecimiento logístico, y entonces nos dijo, bueno, esperen que voy a mandar un radiograma a ver si puedo lograr que la compañía venga completa para acá, si se quedan ya acá en Malvinas. Bueno, ocurrió eso, a los 4 o 5 días llegó a la compañía, en un embarque también de Fuerza Aérea, y ahí se completó la compañía, Comando 601, con las 3 secciones que te nombré, éramos aproximadamente unos 60 hombres, pero hay también una parte de esa compañía que eran logística, o sea que no combatía, digamos, frente a frente, sino que estaban las 3 secciones del comando las que eran las que combatían. No sé si sabes o saben, creo que sí, que las compañías comando, los comandos, no actuamos en la zona de primera línea, nosotros actuamos en la profundidad del dispositivo enemigo.
por eso que tienen que ser tropas muy preparadas, porque además son tropas especializadas que producen un gran deterioro, un gran disminución de la capacidad combativa del enemigo mediante destrucción de puestos de comando, ferrocarriles, golpe de mano, puestos de comandos en todo tipo de acciones logísticas, contra elementos logísticos, contra desembarco, etcétera, etcétera. Entonces empezamos a prepararnos y a reconocer el terreno en helicóptero. Recorrimos toda la isla. Nosotros tenemos hechas 114 operaciones de combate, hizo la compañía de comando, de las cuales en 22 participé yo. Operaciones de comando no necesariamente significan en contacto con el enemigo, sino en posibilidad de contacto con el enemigo. O sea, cada vez que salíamos en helicóptero o cualquier medio de movilidad, teníamos las patrullas aéreas de combate que se lanzaban como mosquitos en contra cuando nos veían movernos fuera de Puerto Argentino, sobre todo. Y una vez que, digamos, hicimos todo el reconocimiento, llegó la compañía, comenzamos a hacer primero operaciones de censo de todo, porque la isla está lleno de villorrios, así, pequeños conglomerados de casas a lo largo de toda la costa inmensa que tiene. Entonces, una de las capacidades del enemigo era infiltrarse a través de esos lugares donde habitaban los kelpers y a partir de ahí camuflarse como kelpers y empezar a ejecutar operaciones con comando contra las tropas argentinas. Entonces, lo que hacíamos era censo, que salíamos en helicóptero, normalmente cerca del anochecer, en la madrugada, estrechamos el cerco y bueno, levantamos a toda la gente, empezamos a estrechar el cerco, los levantamos y hacíamos un censo de todo lo que tenían, la cama, cantidad de gente, o sea, todo lo que pudiera detectar si había algún comando infiltrado dentro de la población. ¿En Y algún después momento hacíamos... sospecharon algo en algún momento? No, no. Lo que sí vimos, elementos de combate, como sea vainas y una serie de cosas que iban, seguramente eran los ingleses que estaban ahí, que iban a practicar tiro también en esos lugares, ¿no? Pero no descubrimos ningún comando en ese momento, ¿no? Bueno, y después hacíamos todo tipo de exploración. Habíamos hecho una exploración muy grande que hicimos en dirección a Puerto San Carlos, donde se desembarcaron los comandos. Y nosotros fuimos con toda la compañía y hicimos también un cerro, porque San Carlos es bastante grande, los pobladores que hay ahí. Tenemos unas fotos muy características, que estamos con varios de los kelpers ahí, es una foto grande que tomamos la sección. Y estando ahí, cuando llegamos, el jefe de la compañía le había dicho la autoridad que donde dependíamos nosotros, que nos podía dejar el helicóptero, porque podíamos de ahí hacer operaciones de todo otro tipo. Bueno, nos sacaron los helicópteros, era un elemento escaso y había que mover municiones, había que hacer mucho movimiento logístico. Entonces esa noche, casualmente a las 3 de la mañana nos despierta que estaba de custodia a la noche del comando, y dormimos ahí en el puerto San Carlos, en el sargento San Carlos nosotros, que había tiroteos en la dirección a la isla Borbón, el puerto Borbón, que estaba cruzando el estrecho en la isla Gran Malvina. Nosotros estábamos en la Soledad, en puerto en San Carlos. De ahí estamos a 10 minutos, 15 de helicóptero, no más. O sea que si hubiéramos tenido el helicóptero, podíamos haber intervenido contra los comandos que atacaron la pista de aterrizaje. Había 6 Pucará, pues esos Pucará estaban en Darwin, y ante un ataque de la Fuerza Aérea contra Darwin decidieron llevarlos todos ahí a Borbón, que había una pista de aterrizaje bastante grande también. De la Armada, sí. Entonces, cuando llegamos nosotros a las 11 de la mañana, sí, 11 de la mañana más o menos sería, estábamos muy cerca, estaban humeando todos los aviones, los 9 Pucará, había 12 Skyvan y un Mentor de la prefectura. Bien. Todos destruidos por los comandos ingleses. Habían penetrado en las anoches porque escuchamos los tiroteos. Si hubiéramos tenido el helicóptero, Ellos hicieron una típica misión comando. una misión comando, exactamente, lo que hicieron. Infiltrarse de noche y operar. Exactamente, una de las pocas que hicieron. Otra operación comando que hicieron que fracasaron fue cuando querían atacar allá en Río Grande, Claro. querían atacar la base y fracasaron porque las condiciones climáticas y todo destruyeron el helicóptero y tuvimos que
evadirse en A Chile. dirección a Chile. Claro. Exactamente. Punta Arenas, esa zona se escaparon porque obviamente nuestros amigos tras, ¿Ves? Tras eran amigos. muy aliados de ellos, ¿no? Tengo Por empezar, nos una... operaron mucha tropa en el sur, ¿no? Claro. Eh, bueno, y después, bueno, una vez que hizo el desembarco en Inglaterra el 21 de mayo, Claro. empezó a atacar en dirección a Darwin. Entonces nosotros lanzamos patrullas de exploración a caballo de la cadena Independencia, que va a caer justo sobre Puerto Argentino. Ujú. eh, y, y bueno, las operaciones del comando, una por ejemplo fue muy típica. Nosotros mandamos parte de la compañía a Howard, porque Howard estaba del otro lado sobre el estrecho de San Carlos. Habían detectado personal sospechoso que usó luces durante la noche. Entonces suponían que eran observadores adaptados o comandos que estaban haciendo reunión de información o intentaban hacer operaciones de comando. Entonces mandaron a pedir a los comandos, nos mandaron allá una parte de la compañía, fue el jefe de la compañía con media compañía. Yo me quedé en el puerto argentino con la otra parte de la compañía, con una sección de la compañía, Ujú. y ahí se produjo uno de los combates. Primero, derribamos con un blowpipe, lo que era en ese momento el teniente primero, hoy general Fernández, Ujú. derribó un blowpipe y cayó en el estrecho. Lo fuimos a recuperar con unos botes que tenían ahí las tropas del teniente coronel Mabragaña. Era el teniente Glover, lo tomamos prisionero, estaba todo sangrando, porque se había quedado la clavícula, la cara también con sangre. Hay una foto que está en el libro que Sí. yo he escribido, está el momento que lo recuperamos. Bueno, quedó prisionero hasta que lo pasamos a Puerto Argentino en helicóptero, y de ahí lo mandaron en dirección Montevideo a Inglaterra. Y el otro combate que hubo ahí es del teniente primero Duarte, con una fracción de la sección de él, venía de hacer una exploración para, digamos, reconocer todos esos elementos que habían visto en el regimiento Howard. Ujú. Y pronto escuchan voces y bueno, se acercan a una especie de rocas que había, promontorios de roca, y estaban metidos ahí. Se escuchó la radio. Entonces les dieron la voz de fuego, levante las manos, y se entregaron prisioneros y empezaron a disparar. Y salió uno de los integrantes, empezó a disparar, salió corriendo y lo mataron. El capitán Hamilton, Ujú. que era un capitán del A6 Special Service. Eh, Era uno de los comandos de la Fuerza Aérea de Inglaterra, ¿no? Y estaba un sargento Fonseca que se quedó prisionero. Llegó prisionero y bueno, ahí lo llevaron a Fonseca primero, lo llevaron en dirección al puesto de comando del jefe de regimiento ahí, y se volvieron a traer el cuerpo del cadáver del capitán Fonseca, por lo que había muerto en combate, ¿no? Esto motivó después que la viuda se comunicara con Duarte, que había escrito sobre el tema del combate, Ujú. y entonces ya lo invitó al teniente primero Duarte a Inglaterra, le pagó el pasaje, querían entrevistarse con él para ver cómo había muerto su marido. Pero obviamente le comentó que fue un héroe su marido, le dijo cómo había combatido, que no era este, enemigo nuestro, sino circunstancialmente estábamos luchando cada uno por sus banderas, ¿no? Claro. Lo recibió muy bien la viuda, le agradeció muchísimo, y bueno, eso fue un hecho importante dentro de lo que es el combate que tuvimos comandos. Y después el otro combate importante que tuvimos, que gracias a Dios fue en donde participé yo, que es el combate sobre el puente del río Murre. El río Murre es un río que nace en Montequén, Ujú. la activación de Montequén, avanza en dirección sur-norte, y después desemboca en la Bahía Anunciación, que está arriba de Puerto Argentino. La información que nos llegó, yo estaba en el puesto de comando, obviamente, planificando las operaciones con el jefe y el oficial de inteligencia, que había aproximadamente como unos 800 metros río abajo, o sea, en dirección donde va el río, donde va desembocando el río, habían visto unas carpas, unos pucará habían visto unas carpas en la acción de exploración. Y después en el puente sobre el río Murray hay una especie de senda
esa senda va hacia Puerto Argentino y pasa entre Monte London y Dos Hermanas. Estaba el regimiento 7 de infantería y el regimiento 4 de infantería de Montecasero. Esa senda va a un puente, que es un puente de madera, que no tenía barandas en ese momento, ahora está totalmente de cemento, de acuerdo a las fotos que me mandaron últimamente, lo que estuvieron ahí, y que venía una fracción de los ingleses, pasaban del todo el puente y empezaban a disparar con morteros sobre la primera línea de nuestras propias tropas, ¿no? Esa tropa estaba justo frente a Monte London, donde estaba defendiendo el Regimiento 7 de Infantería. No sé si una casualidad o qué, pero yo después de mi vida militar fui segundo jefe de ese regimiento acá en La Plata, donde al final estoy viviendo y quedé a vivir acá. Bueno, entonces, una vez que hecha la planificación, el jefe resolvió hacer un golpe de mano sobre las carpas para destruir ese enemigo. El golpe de mano es una acción ofensiva sobre el enemigo estático, o sea, por una casa, un puente o lo que sea. Y si no ocurría eso, si no se podía, nosotros nos encontrábamos, seguir en dirección al puente y hacerle una emboscada a esa tropa, que la emboscada es una acción ofensiva también, pero con el enemigo en movimiento. Se tiraba mucho en el Tucumán, cuando venían las guerrillas, se era emboscada en las sendas, en los caminitos que hacían en pleno selva Tucumán. Tiene un bloqueo anterior, un bloqueo posterior para fijar al enemigo que no se mueva para atrás y adelante, y está el escalón asalto, que es lo que opera sobre la zona de muerte, que se llama, que una vez que cabe en una emboscada a alguien en la zona de muerte, realmente, como el nombre indica, es muy difícil que salgan vivos. Entonces nosotros lanzamos la operación, salimos el 6 de junio. El primer ataque a las tropas de primera línea fueron el 11 de junio. O sea que los ingleses estaban próximos ya. Y este puente está más o menos 4 kilómetros más o menos después de la primera línea nuestra, en dirección al enemigo, ¿no? En dirección a los ingleses. O sea que por Estaban lo preparando visto el taxi. lo que estaban haciendo los ingleses era tantear un poco las posiciones defensivas nuestras. Sí, seguramente estaba haciendo exploración y además Ujú. haciendo reglaje del tiro de artillería, también Claro. sería una de las misiones. Y también lanzaban desde ahí posiblemente pequeñas dúos o patrullas de exploración para ver el lugar de minas, marcar todo lo que sería el ataque, ¿no? Planificando el Ujú. ataque. Esta fracción, eran unos 7, 8 más o menos eran 6 fusileros, más o menos una MAG, que estaban, eran del batallón de paracaidistas 3 que atacó el regimiento 3 de infantería, el segundo 7 de infantería. Bueno, entonces, una vez que yo fui, el jefe de la compañía había resuelto, cada vez que hay una operación de una sección, Ujú. las secciones de comando operaban. Una estaba descansando, otra estaba en el pueblo, aquí en Puerto Argentino, haciendo controles y defendiendo el puesto comando, y otra estaba también haciendo preparativos para salir en la próxima misión. O sea, permanentemente había una en el terreno, permanentemente. Se iban A rotando veces, así. claro, a veces teníamos dos simultáneamente porque había mucho, mucho trabajo, Claro. había muchas posibilidades del ataque inglés, ¿no? Ujú. Eh, entonces salimos a las 6, el 6 de junio, a las 10 de la noche más o menos, íbamos en 3 Land Rover y 2 motos Kawasaki. Era una media patrulla a cargo del teniente García Pinasco, Fernando García Pinasco. Era el segundo de jefe de la sección del teniente Manuel Fernández, de Rigol Harrier, que se había quedado del otro lado, en Howard, porque no pudo cruzar. Ah, Cruzó nunca en la pudieron guerra volver. parte, claro, se quedó del otro lado. Él se quedó hasta el final de la guerra ahí. Ujú. Eh, bueno, entonces lanzamos eso, yo fui como observador, digamos, en representación del jefe de la compañía, permanentemente íbamos cambiando, cuando había una patrulla iba el jefe de las operaciones, iba la inteligencia, otra vez logística, de personal, pero siempre había un representante del jefe de la compañía en las patrullas que salían. Bueno, atravesamos a las 11 de la noche aproximadamente en una hontonada que hay entre el monte London y el monte Dos Hermanas, y con el consabido tiro de la artillería, que ahora empezaba, las fragatas se acercaban y empezaban a
media hora. Empezaban a tirar, y después cruzamos los campos minados que no estaban bien marcados, y tuvimos varios problemas con eso, gracias a Dios no tuvimos ninguna baja ahí. Sí. Cuando llegamos al lugar donde posiblemente estaban las carpas, bueno, la encontramos, no se veían las carpas en ningún lado, quisimos cruzar, estaba muy crecido el río, y el jefe de la sección, que iba a cargo de la sección, el García Pinasco, el teniente García Pinasco, ordenó seguir en dirección al puente para tender la emboscada. En el trayecto iban fijándonos a ver si podíamos ver las carpas. ¿Cuántos Bueno, hombres eran ustedes? nosotros éramos 13 aproximadamente, Ah. entre una media sección, 13, 12 y yo 13. Ujú. Una vez que llegamos ahí, yo le dije a García Pinasco, déjame que yo te coloco el escalón anterior, lo coloqué, lo instalé en el terreno, estaba el teniente Nadón, Vergara y Suárez, Conejo Suárez, y había dos suboficiales de gendarmería. Ujú. Y cuando estoy regresando con Poggi, que era un sargento ayudante, comando, y Tunini, que es otro sargento de caballería, tanto primero, cruzando el puente, sentí la explosión de los fusiles, nos tiraron, nos emboscaron ellos en última instancia. A nosotros, que nos tiraron sobre todo a nosotros, venimos a cara descubierta, ahí, sin cubierta de ningún tipo, cruzando el puente. Habíamos terminado de cruzar el puente. Y ahí uno, si ve las fotos, que está en el libro, salen las fotos, no hay ningún tipo de cubierta. Así que cuando lo que hicimos, nos tiramos cuerpo a tierra inmediatamente por la preparación recibida, el instinto ya de comando, en contra de donde venía el disparo, y empezamos a disparar. Y entonces no hay mejor defensa que un buen ataque, empezamos a disparar y la patrulla en sí empezó también a responder rápidamente porque era una ametralladora y 6 fusileros. Ellos que estaban del otro lado del puente. Estaban del otro lado del puente en un promontorio de 80, 90 metros que había, que ahí estaban las carpas. No sé si se corrieron o estaban ya de ese momento y la información fue imprecisa. Claro. Bueno, cuando recibí el impacto, para mí fue una explosión, porque tiraron todos al mismo tiempo, simultáneo, contra nosotros, porque los que estamos, digamos, al descubierto, Ujú. primero que pensé, nos matan, ¿qué nos matan? Entonces nos tiramos por la tierra, empezamos a disparar, me grita Oye, que estaba al lado mío, mi capitán, me hirieron, bueno, empezaron, ¿podrás replegarte? Sí, sí, me repliego. Y Tunini estaba conmigo, lo acompañó, lo arrastró para sacarlo porque lo habían herido en la pierna. A mí se me trabó el fusil en medio del combate, que después fue una cosa que el armero dice, no puede ser esto, nunca vi esto que te pasó a vos en el combate. Nos empezamos a replegar, dado que las otras fracciones, la parte de la sección, empezaron a disparar para protegernos, y cuando llego para atrás ya me piso el repliegue, me repliego, le cambio el fusil con el herido, que lo iban a llevar a Leonardo a evacuar, y me entró lo que se llama, bueno, cuando sentí la explosión esa y me puse en dirección al enemigo, empecé a disparar, sentí, después empecé a recapacitar, ¿no? Sentí un chorro de sangre que me invadía todo el cuerpo, el corazón me empezó a bombear, acelerado el corazón, las órbitas de los ojos se me agrandaron, la pupila también para que entre más luz, y empecé a sentir lo que se llama el olor a la adrenalina, que es una glándula que se crea cuando hay miedo, ¿no? Cuando hay peligro, el hombre siente el peligro, empieza a segregar la adrenalina, ¿no? Y además el chorro de sangre va fundamentalmente a las, este, a las extremidades para poder escapar o accionar, ¿no? Y me agarró una especie de lo que se llama ira, me agarró una bronca, ¿no? Eh, este, mm, y entonces le dije a Fernando, al teniente, García Pinasco, le digo, García Pinasco, vamos a atacar a nuestros hijos de no sé qué, lo vamos a atacar. En realidad lo que hice fue tomar el mando en una situación de crisis, siendo representante y jefe de la compañía, agarré el mando en una situación de crisis, ¿no? Digo, lo vamos a saltar, y entonces cruzamos, acompañamos. Y me siguió a mí, cruzamos el puente, y llegué al otro lado del canón anterior, posterior mejor dicho, y le dije a Nadón, prepárense, vamos a pasar al asalto. Seguían disparando. Había amainado la cantidad de disparos porque las ametralladoras nuestras empezaron a tirar también y los aplastaron también, ¿no?
Anadón le había colocado 1 o 2 proyectiles PDF, que se llaman, que son antitanques, pero lo usó como antipersonal. Se lo enclochan en el fusil arriba y se lo dispara con una altura de acuerdo a la distancia. Ya tenía todo marcado en su correa. Cerca o le metí uno dentro, cerca. Bueno, y entonces pusimos en ametrallador el fusil a la cadera y empezamos a avanzar gritando. Era subida, era elevado esto, porque el promontorio estaba a unos 70, 80 metros y más o menos un ángulo de 30 y pico de grados, ¿no? Sí. Es un asalto en una contrapendiente. Cuando íbamos llegando allá, Anadón vio uno que se escapó, y posiblemente lo habrían dejado ahí como para que nos mantengan raya hasta que se escapen. Y como era de noche, estaba oscuro todavía, bueno, pues llegamos al lugar donde estaban parapetados estos, vimos un chorro de sangre por todos lados, se ve que había varios heridos, la radio prendida, me habían dejado abandonar una radio, a las 6 mochilas, 7 mochilas había. Lo único que llevaron fue el armamento, les habían dejado todo. Tiraron todo porque se sintieron superados y escaparon. ¿Eh? La radio, inclusive, Teniente Adadón, que era de comunicaciones y sabía inglés, empezó a escuchar que pidieron auxilio, que tenían heridos, y como a la hora vimos en dirección a San Carlos, que donde ya estaba el enemigo, preparándose para el ataque, un helicóptero con un helicóptero de enfermería que bajó y se ve que lo llevó porque tenían heridos. Y bueno, cuando había paridad de fuerzas entre dos fracciones de comandos, bueno, hemos tenido derrotas y hemos tenido ganado también. Esta es una vez que ganamos, la otra patrulla de, de, de Duarte, allá en Howard, eran 4 contra 2. También lo derrotamos, lo matamos a uno, el otro quedó prisionero. Después las patrullas que hicieron la operación en Montequén, cuando bajaron, lo estaban esperando los comandos ya ingleses, habían llegado media hora antes, habían llegado ellos, se adelantaron y lo siguieron cuando bajaron, y ahí murió Márquez, Bill, varios murieron los comandos ahí, en la zona de la compañía 602. De la zona nuestra que nos habíamos fijado para ocupar, fue el teniente Brizuela, hoy general Brizuela, no hubieron combate, no estaban. Bueno, una vez que terminamos de hacer lo que llaman la revisación inicial del lugar y tomar todos los elementos que hay, nos replegamos unos 600 metros en dirección a primera línea y desde ahí veíamos todo el campo de combate, o sea, un espectáculo que nadie lo vio tan cerca, como preparaban el combate para el ataque de los ingleses. Se veían helicópteros, enjambre helicópteros, montando piezas de artillería, elementos de logística, municiones, y además mucha gente trabajando y preparando el combate. Entonces, nosotros los comandos tenemos la capacidad también para dirigir el tiro de artillería, ser observadores adelantados de artillería, y con el Conejo Suárez, que era de artillero, empezamos a dirigir el tiro de artillería desde Puerto Argentino, con el grupo de artillería del teniente coronel Balsa en ese momento, los cañones 155 que tenían al alcance. Empezaron a tirar y se escuchaba cómo pasaban, una sensación muy linda, cómo pasaban los proyectiles en dirección al enemigo, y cuando explotaban allá, disparaban munición y todo, y la gente corría. O sea, fue un espectáculo muy bueno que pudimos presenciarnos. Bueno, nada, cuando terminó todo eso, nos relevaron, luego Jándula, nuestra parte de la sección, y bueno, y allí ya nos repegamos nosotros porque estamos bastante agotados con el estrés postraumático de haber vivido casi 2 días ahí en esa situación, ¿no? 1 día y medio. Bueno, después, no sé si tenés alguna pregunta de ese momento, yo después te cuento en todo caso la última operación, y digamos cuál fue el origen o el génesis del libro. Y tenés una pregunta hasta este momento, si querés, lo paramos acá y vemos qué pregunta No, tenés. por el momento las preguntas que se me iban surgiendo las fuiste comentando durante la operación, así que Perfecto. Bueno, la última operación sí. que hicimos los comandos fue, eso fue el día 13 de junio. La plaza cayó el 14 de junio, se firmó el alto el fuego.
Entonces el 13 de junio nos ordenan del puesto comando, de quien dependíamos nosotros, que era General Parada, tapar una brecha que se había abierto en el Regimiento 7 de Infantería, y habían penetrado los ingleses, entonces teníamos que ir con la compañía, parte de la compañía, a tapar esa brecha para evitar que se rompiera la primera línea. Pues entonces cruzamos con el Monsumen, que es un barco que había ahí en la zona, que recorría todos los lugares. Cruzamos del otro lado de la bahía y empezamos a caminar en dirección a donde estaba la brecha. Cuando estábamos por llegar, faltaban unos 500 metros para llegar a lo que sería la primera línea, nos tiraron una salva de artillería tremenda, nos empezaron a arreglar, este, y ahí en ese momento un soldado que venía retrocediendo, que seguramente era del Regimiento 7, porque era la zona de él, del Regimiento 7, veo que una esquila de artillería le secciona la cabeza y queda inerme en el suelo tirado. Fue un golpe muy duro, ese recuerdo lo tengo todavía en mi mente y en mi corazón, de ese soldado desconocido, y esa es la causa por la cual yo escribí el libro. Era un reconocimiento al soldado desconocido ese y muchos otros que murieron, que solo Dios sabe cómo combatieron, con qué heroicidad combatieron, y fue un homenaje a un soldado colimba, el conscripto, que luchó realmente muy, muy bien, como se comportaron como verdaderos héroes. Nosotros los veíamos cuando pasamos de primera línea, y salíamos en nuestras misiones de combate, a veces a pie también, en rover, en caballo, estaban ellos, y los veíamos perdidos ahí metidos en los pozos de Zorro, eh, con pie de trinchera, con bombardeos, 70 y pico de días con bombardeos, sin buen abrigo, muchas veces la comida no les llegaba, con hambre, con el peligro de la muerte y permanentemente bombardeados por la artillería aérea, por los aviones, por la artillería de tierra, terrestre, porque ya habían desembarcado los ingleses, y la artillería naval. Resistieron 74 días en ese clima hostil y en el peligro de la muerte, que realmente lo que quise hacer con mi libro, que se llama Deuda pendiente, cuenta saldada, porque es una deuda que tengo, que yo la saldé escribiendo el libro. Esa es la causa, el motivo por el cual escribí el libro, para rendirle homenaje a ese soldado desconocido que solo Dios sabe, ¿no es cierto?, cómo se llamará, porque yo nunca supe quién era ese soldado, ¿no? Bueno, justo en ese momento, después, al amanecer del 14, que se ordenó el cese de fuego, y bueno, después nos tuvimos que volver, y fue el momento más duro de mi vida, que es la derrota, ¿no? Contar la derrota. Consciente de que habíamos hecho una misión, habíamos cumplido con la misión a la que fuimos, y bueno, nos costó muchísimo recuperar el espíritu de comando que teníamos, pero rápidamente las oraciones, las arengas de nuestro jefe Castañeto, que se comportó como un verdadero jefe y además padre, empezamos a salir de a poquito de ese sentimiento de derrota que realmente no se lo deseo a nadie. Yo lo primero que pensé fue en mi país también, cómo quedar el país, en qué situación, y empezamos de a poquito a reconstruir nuestro espíritu, rezando y bueno, haciendo todo lo que hace un comando para recuperar de nuevo la garra de combate que siempre nos caracterizó, ¿no? Bueno, eso es un poco la historia de Malvinas. Nosotros volvimos el 14 de julio, 14 de junio, nos llevaron en un helicóptero los comandos porque nos segregaron del resto de las tropas, sabiendo que éramos tropas especiales, y nos metieron en un campo de prisioneros en San Carlos. Y el primer y segundo día en un campo de prisionero común. Ahí tengo fotos en el libro, están las fotos, con esas famosas alambradas de púa, pero a los día y medio ya nos metieron en un lugar ahí en el San Carlos para que estuviéramos bajo techo, ¿no? Y después de eso, de haber estado ahí en el campo un mes en el campo prisionero, nos mantuvieron, los ingleses deportaron como se porta cualquiera con el enemigo, ¿no es cierto? Lo mantiene con poca comida para que no se escape y no haga ningún tipo de motín o alguna acción ofensiva, etcétera, etcétera. Así que dentro de todo nos trataron como soldados, ¿no? Ya no nos tenían odios, sino fuimos enemigos en ese momento con situaciones del país y
la situación estratégica que se estaba viviendo en ese momento. Y nosotros casualmente llegamos el 14 de julio en el barco San Edmund, llegamos a la base Almirante Sar, justo el día del aniversario de mi casamiento. Así que fue una fecha, los festejo doblemente ahora en julio, el 14 de julio cumplí 50 años de casado. Así que bueno, fue un festejo doble y siempre lo festejo con mucha alegría. Y mi cumpleaños el 8 de julio, que la pasé arriba del barco San Edmund también. O sea, son dos acontecimientos que te marcan. que me marcan para siempre y bueno, dando siempre gracias a Dios que bueno, pude llevar con vida, porque la verdad que en el combate de Murray Beach, yo digo siempre que el manto de la Virgen protegió, porque normalmente uno en una zona de muerte no sale con vida, tuvimos solamente un herido. Un herido solamente, exacto. Así que bueno, eso es un poquito, son Malvinas, por lo que sé con Malvinas, y seguí mi vida militar, mi vida en el colegio, en la escuela de guerra, me recibí de oficial de Estado Mayor, me destinaba después al regimiento 1 Patricio como oficial de operaciones, y después segundo jefe en el regimiento 7. Bueno, a partir de ahí ya me quedé en La Plata, seguí estudiando, bueno, me recibí de licenciado en comunicación social y seguí mi vida civil con 2 empresas que las vendí hace poco tiempo. Esa es un poco la historia que puedo contar, que está en el libro. La verdad, ya que mencionamos el libro, el que lo puede obtener, la verdad que se lo recomiendo. Es un libro muy lindo. Realmente te agradezco la diferencia que tuviste de enviármelo firmado. Así que, como siempre digo, son pequeños tesoros que voy guardando en la biblioteca y para mí fue un grato recuerdo tenerlo y fue un placer poder entrevistarte. Bueno, vos te lo merecés porque sos un malvinero que estás difundiendo las Malvinas y eso es un tema que nosotros queremos siempre, cuando podemos hablamos de Malvinas, ya no tenemos ningún problema para hablar de Malvinas, al contrario, es un placer hablar y esto me reconforta a mí porque sé que estoy malvinizando esto y sobre todo por los jóvenes, ¿no? Yo Así siempre que bueno, digo, continuamos el combate de otra manera. exactamente, la gesta no continúa, ¿no? Exacto. Y viva la patria. Viva la patria, Rubén. La verdad te agradezco por tu tiempo y quedamos en contacto. Bueno, un abrazo grande, Matías. Otro Siga para bien, vos. gracias. Gracias, Saludos a toda la audiencia. El libro lo puedo conseguir por Mercado Libre si quieren comprar. Perfecto. Búsquenlo, que Un abrazo. se los recomiendo. Un abrazo Bueno, un grande. abrazo. Gracias. Ahí está Rubén.